Hola, buenas tardes. Desde el Congreso de los Diputados, donde a punto está de reanudarse el debate sobre el Estado de la Nación, ahora con el turno de la oposición, de los grupos parlamentarios. Responderán al discurso que ha hecho este mediodía el presidente del Gobierno, y el primero en hacerlo será Mariano Rajoy. El presidente del Partido Popular dispondrá de 30 minutos en una primera intervención, y tras ese primer discurso llegará el plato fuerte del debate, el cara a cara entre Zapatero y Rajoy, el momento más esperado siempre, y en particular este año en que el Partido Popular da por agotado el proyecto de gobierno y a su presidente. Es lo que ha dicho la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, este mediodía, en cuanto ha terminado la intervención del presidente del Gobierno. Tras Mariano Rajoy vamos a escuchar a los demás portavoces, examinar al presidente Zapatero, que esta mañana pues no ha hecho anuncios en su discurso, pero sí ha defendido las reformas que el Gobierno ha puesto en marcha y para las que ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque esas reformas son, ha dicho Zapatero, las que van a hacer más competitiva a la economía, van a ayudar a recortar el déficit y hacer que el crecimiento económico, que todavía es débil, el que estamos viviendo en estos momentos, no se detenga. Y junto al consenso en torno a esas reformas que ha pedido el presidente, Zapatero ha hablado de esfuerzo colectivo. Ha dicho que ese esfuerzo que hasta ahora les ha tocado a los pensionistas o a los empleados públicos tendrá su reparto equitativo en los presupuestos para el año que viene. Un guiño en el que algunos diputados han creído ver esa próxima subida de impuestos para las rentas más altas que el presidente ya había anunciado que acometerá próximamente. Como les estamos contando, la economía ha centrado el discurso del presidente del Gobierno, pero Zapatero también ha dedicado un papel muy importante al Estatuto de Cataluña, a la sentencia del Tribunal Constitucional, porque se ha referido a ella nada más empezar su intervención, cuando apenas habían transcurrido 3 minutos de discurso. El presidente ha insistido en que acata la sentencia, ha dicho que ese fallo del Constitucional respalda globalmente la constitucionalidad del Estatut y se ha comprometido a abordar algunos aspectos que se han declarado inconstitucionales, ha dicho, desde el cauce constitucional que proceda. Una promesa que, por cierto, no ha contentado a los partidos catalanes, que han coincidido en la primera valoración que han hecho en los pasillos, en la tibia respuesta que el presidente ha dado, según ellos, tanto a la sentencia como a la manifestación del pasado sábado en Barcelona. Por favor, tomen asiento. Bueno, pasa 1 minuto de las 4 de la tarde, cuando está previsto que se reanude el debate sobre el Estado de la Nación, y cuando el presidente del Congreso, José Bono, llama al orden a sus señorías para que se vayan sentando en sus escaños y pueda empezar esta jornada que se anuncia dura por las valoraciones que hemos escuchado a los portavoces, muy críticos, todos ellos con el discurso de Zapatero, y también larga, porque hoy vamos a escuchar solo a parte de los grupos parlamentarios. La sesión se va a reanudar mañana con el resto de las formaciones, a las que hoy no les dé tiempo a intervenir. Todos los partidos intervienen, como siempre en este tipo de debates, de mayor a menor representación, y los cerrará, como siempre, el Partido Socialista, que, como no podía ser de otra manera, es la única formación que ha apoyado el discurso del presidente del Gobierno, esa hora larga de intervención que ha abierto este mediodía el debate sobre el Estado de la Nación. Bueno, poco a poco se van sentando los diputados. Les comunico que la intención, por favor, la intención de la presidencia es que esta tarde puedan intervenir todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Mixto y del Grupo Socialista, que lo harían mañana. En primer lugar, y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Mariano Rajoy. Silencio, por favor.
favor, guarden silencio. Un momento. Por favor, tengan la bondad de guardar silencio. Adelante, señor Rajoy. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, tras escuchar esta mañana al señor Rodríguez Zapatero, la pregunta que cabe hacerse es: ¿en qué se diferencia este debate del que celebramos hace un año? Por mi parte, en nada. Por la suya, en todo. Lo que yo reclamaba entonces es lo mismo que reclamo ahora: austeridad en el gasto público, reformas estructurales, medidas para fomentar el empleo. Yo no he cambiado, porque mi diagnóstico no ha cambiado y porque las necesidades tampoco lo han hecho. Son las mismas, pero más graves. El señor Rodríguez Zapatero, en cambio, ha pasado de la noche al día, del negro al blanco, de la indolencia a la precipitación. Todo lo que rechazaba entonces lo defiende ahora. Le dije hace un año, una vez más, que su desmadrado gasto público provocaría un déficit que rondaría el 10%, que era insostenible y que implicaría una reducción de los créditos a las familias y a las empresas, es decir, menor inversión, menor consumo y mayor estancamiento. Me contestó, cito literalmente: hemos practicado y practicamos una política de austeridad. Pero para salir de la recesión es necesario un impulso fiscal y no hacer demagogia de que se gasta más o se gasta menos. Fin de la cita. Esta perla figura en la página 27 del Diario de Sesiones de 12 de mayo de 2009. No hacer demagogia de si se gasta más o se gasta menos. Una frase que pide mármol, señorías. Le dije también que era preciso abordar ya la reforma laboral, sin la cual no podíamos pensar en favorecer la creación de empleo estable. Le dije que no había nada más importante, ni más social, ni más solidario, ni más nada. Me contestó, y cito literalmente: quiero dejarlo hoy muy claro. Si hay alguna propuesta de abaratar el despido o de recortar derechos de los trabajadores, le digo que no va a pasar porque la mayoría del Grupo Socialista no la va a aceptar. Y añade el Diario de Sesiones: aplausos de los diputados del Grupo Socialista puestos en pie. Como yo insistí, el señor Rodríguez Zapatero lo repitió en la réplica. Cito: yo he dicho, señor Rajoy, que no hay que hacer una reforma del mercado laboral. Usted es el que afirma que hay que hacer una reforma laboral. Y no satisfecho, negó evangélicamente por tercera vez. Cito: he mantenido y mantendré que no se producirá ninguna reforma laboral que debilite los derechos de los trabajadores o facilite abaratándolo el despido. Lo mantengo y lo mantendré. ¿Qué cosas, señorías? Pues bien, un año después de estas amenidades, el señor Rodríguez Zapatero nos dice que lo adecuado es hacer todo lo contrario de lo que ha defendido hasta ahora. No iba a tocar el gasto social y lo ha recortado. No iba a tocar el sueldo de los funcionarios y lo ha bajado. No iba a tocar las pensiones y las ha congelado. No iba a tocar la legislación laboral sin el acuerdo de patronal y sindicatos y lo ha hecho por Real Decreto Ley. Señoría,
Si esto es lo que había que hacer, ¿para qué nos ha hecho perder un año? ¿No estaban las cosas suficientemente mal hace 12 meses? Si nos hubiera hecho caso entonces, si hubiera cumplido con su deber, ahora no tendríamos que estar hablando de esto. Estarían dando frutos esas reformas y esas rectificaciones que tanto le apremian ahora, mucho mejor cumplidas, con más sosiego, con más justicia, señor presidente del Gobierno, y con menos dolor. ¿Sabe usted lo que nos ha hecho pagar con su obstinación? En 12 meses se han destruido 700.000 empleos y el paro ha llegado a la cifra de 4.612.000 personas. Han cerrado 35.687 empresas. La deuda ha crecido en más de 100.000 millones de euros. El déficit ha sobrepasado el 11%. Un momento, señor Rajoy. Señor Rajoy, un momento. Les ruego tengan la bondad de escuchar al orador con respeto. Y la ocasión de responderle será cuando tenga la palabra el diputado al que se le otorgue. Y quien ha de guardar el orden le corresponde en este momento a la presidencia. Les ruego, por tanto, respeto y que escuchen al orador del modo en que tenemos que hacerlo. Todos igual. Miren, les ruego tengan la bondad de que nos respetemos mutuamente. Adelante, señor Rajoy. Muchas gracias, señor presidente. Ha inundado los bancos españoles con su deuda. España es hoy la única nación desarrollada que no crecerá en 2010. Ha cerrado la persiana al empleo de los jóvenes cuyo índice de paro supera ya el 40%. Y es difícil saber cuántos españoles han descendido del bienestar a la pobreza. Todo esto en 12 meses, señoría, en sus 12 meses de retraso, en sus 12 meses de empecinamiento. Así está la nación y no como dijo usted esta mañana. Y no son cifras, señoría, estamos hablando de personas, ni siquiera de personas que atraviesan dificultades. Hablamos de seres humanos que sufren por ellos mismos, sufren por los suyos, sufren por su dignidad. ¿Con qué palabras puede usted responder al parado que le diga: si se hubieran hecho las cosas a tiempo, yo no hubiera perdido mi trabajo o mi empresa o mi casa? ¿Con qué palabras? ¿Cuántas empresas españolas han tenido que cerrar porque usted no ha afrontado a tiempo la crisis? Cuando tenga un rato libre, visite usted un comedor de asistencia social y hable con la gente que allí acude. Por favor. Silencio, por favor. Yo lo hice, señorías, ustedes no. Silencio, por favor. Señorías, todo esto es un año. Si estos son los resultados del buen gobierno, que se me muestren cómo puede ser los del malo. Pero no acaba aquí todo. No solo ha multiplicado el pesar de los españoles, además se ha convertido en un grave problema para otros países. No el único, pero sí el más grave de toda Europa. Desde todas las instancias europeas e internacionales han estado durante 2 años pidiéndole que redujera el déficit y no ha hecho caso. 2 años reclamándole unas reformas estructurales y no ha hecho caso. Hasta que un mal día surge el temor de que España no pueda pagar sus deudas. Como esto tendría efectos catastróficos en Europa y en América, se acuerda ofrecernos un aval a cambio de que a partir de ahora abandone usted sus imaginativas políticas errabundas y se atenga a lo que se le diga. No quiso hacerlo en prosa y ahora tendrá que hacer lo mismo, pero en verso. No quiso hacerlo cuando era más fácil y tiene que afrontarlo ahora cuando es mucho más difícil. No quiso hacerlo como iniciativa propia y ahora tiene que arrostrarlo como imposición ajena. Algo hemos ganado, señorías. La tutela europea nos protege del señor Rodríguez Zapatero, nos libera de sus peores arbitrariedades. Lástima que no nos libre también de su peligrosa ineficacia.
palabra. Pero lo más sorprendente llegados a este punto es que el principal responsable de este descalabro, inflamado de fervor patriótico y alegando sentido de la responsabilidad, pretenda ofrecerse como remedio. Tras despreciar durante años todas las recomendaciones de las instituciones económicas, ahora pretende convertirse en el intérprete de lo que despreciaba. En otras palabras, el señor Rodríguez Zapatero condena la conducta del señor Rodríguez Zapatero y se dispone generosamente a salvarnos del señor Rodríguez Zapatero. A partir de ahora pretende aplicar y defender lo contrario de lo que ha hecho, lo contrario de lo que defendía en la campaña electoral, lo contrario de lo que motivó que lo eligieran, lo contrario de lo que se comprometió en el debate de investidura, lo contrario de lo que haría si se le pasara el susto. ¿Cómo se entiende que sea usted quien nos proteja de usted mismo y sea usted quien nos garantice que usted no va a perjudicarnos más? Esto me resulta tan incomprensible como un galimatías. Sin duda, señorías, es mejor que las cosas se hagan bien, aunque sea a la fuerza, que mal por inclinación. Pero ¿está el señor Rodríguez Zapatero preparado para hacer las cosas bien, aunque sea a la fuerza? Sinceramente, no, señorías. Me temo que por su parte pesa más el quiero que el puedo, el deseo que la capacidad. Si lo hizo mal cuando no tenía prisas, ¿cómo lo hará ahora que responde a trompicones y a matacaballo? El recorte lo negó y lo afirmó en menos de 72 horas. La reforma laboral ha aparecido y desaparecido durante unos meses como una especie de guadiana. Los mensajes sobre los impuestos suben y bajan como las mareas. El copago va y viene. Almaraz se mantiene, pero Garoña se cierra. El Boletín Oficial del Estado balbucea rectificaciones. Señoría, lo mejor que se puede decir de su manera de aplicar las directrices europeas es que resulta deplorable. Ha actuado con los aturdimientos y las prisas del mal estudiante de última hora y el resultado es que ha recortado poco, mal y sin justicia. Lo ha hecho mal porque amenaza toda posibilidad de recuperación y porque a la vista de todo el mundo está cómo se derrama el dinero de los gastos superfluos, de las subvenciones arbitrarias y del despilfarro. Y, sobre todo, ha sido injusto. Ni siquiera le ha temblado la mano para congelar las pensiones. Nunca hubiera imaginado que esto hubiera podido ocurrir, señoría. Es que no estamos... Mire, no estamos hablando solo de las pensiones de jubilación, que ya es suficientemente grave. Hablamos de las viudas, de los huérfanos, de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son, según usted, los sectores más débiles de la sociedad? Sin encomendarse a nadie, escuche bien, se ha cargado el mejor pacto que teníamos en España, que lo teníamos todos. Ha destruido un consenso nacional, un acuerdo tranquilizador que aportaba confianza a los trabajadores y a los pensionistas, porque era sólido y porque parecía inamovible. Y viene usted y se lo carga de un plumazo para racanear 1.500 millones de euros como si no hubiera otro sitio de donde sacarlos. Mal en el fondo. Señoría, mal en el fondo y mal en la forma. Lo que ha hecho es una arbitrariedad que refleja la auténtica medida de su sensibilidad social y deja al descubierto, y esto es muy importante, su escasa lealtad a los compromisos que firma. Y no me diga que se está limitando a cumplir las directrices europeas, porque no es verdad. Quienes le apuntalan han exigido recortes,
pero quien decide dónde corta es usted, exclusivamente usted. Quien ha decidido mostrarse bravo y enérgico con los más débiles para que no se le alboroten otros es usted, señor presidente. Señorías, el objetivo final no es quedar bien con Europa, sino ir al fondo de la cuestión, es decir, al crecimiento económico y al empleo. Estos son los objetivos y los demás no son sino meros instrumentos. Pues bien, en la senda que conduce a estos objetivos, usted ni siquiera ha puesto todavía el pie. Se ha conformado con hacer algunos gestos que, lejos de ayudarnos, acentúan las sospechas de nuestros acreedores. Porque no olvide, señoría, que muchas veces lo olvida, que lo que suscita dudas en los mercados internacionales no es el montante de nuestra deuda, sino la aceleración de su crecimiento y las dificultades que pudiéramos tener para hacer frente a la misma con un 20% de paro y una economía estancada. Pero existe otra razón que desanima sobre el futuro de nuestra solvencia. Es precisamente el espectáculo que usted ofrece, su incapacidad para tomarse las cosas en serio. Esto no se resuelve con un goteo de ocurrencias. Exige un paquete de medidas articuladas y coherentes. Sin ello es imposible ganar credibilidad, tranquilizar a los inversores y restaurar el crecimiento. ¿Dónde está su plan? ¿Tiene algún proyecto que recoja las medidas, establezca un calendario y permita a todo el mundo saber a qué atenerse? ¿Qué ocurre con las reformas inaplazables del conjunto de las administraciones públicas, de los mercados, de la educación? ¿Cuáles son sus intenciones concretas para mejorar la débil competitividad que arrastramos? ¿Qué piensa hacer con los impuestos? ¿Y cuándo? Está usted reñido, señor presidente, con la claridad, con la transparencia y con el saber a qué atenerse. Su reino es la incertidumbre y de su incertidumbre mana ese caudal de desconfianza que se ha convertido en el principal adversario de la economía española. Desconfianza, señor presidente, desconfianza en que seamos capaces de atender los compromisos, de pagar las deudas, de recuperar un crecimiento que restaure nuestra solvencia. Y no es España la que inspira desconfianza. Al contrario, España tiene fama merecida de cumplir sus deberes y conserva una capacidad envidiable de crecimiento. No está en cuestión la solvencia de España, sino la de su administrador. Quien encarna, quien suscita y quien sostiene la desconfianza es usted, señor presidente del Gobierno, usted. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ha negado la realidad, porque ha rechazado durante años todas las recomendaciones, porque se ha dejado caer alegremente por el tobogán de las deudas, porque ha dilapidado la mejor herencia económica de la historia de España, porque es el único gobernante en todo el mundo civilizado que ha acumulado un déficit del sector público de 13 puntos en 2 años. Y es muy grave, señoría, que esa desconfianza que usted suscita se traslade a la imagen de España y a la de sus empresas. No nos merecemos esa imagen exterior que usted ha degradado. Hay bancos y hay empresas españolas que son punteras en el mundo, que son solventes, que cumplen con sus compromisos y que, a pesar de todo, tienen problemas muy serios para encontrar crédito. ¿Y por qué? Porque son españolas y toda la economía española lleva el marchamo de un presidente del Gobierno cuyo crédito está bajo mínimo. Silencio, por favor. Esta es la realidad, señorías. No se puede confiar en usted, y no solo por sus bandazos económicos. Como usted señaló esta mañana, conocemos ya la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Usted promovió la reforma del mismo en un ejercicio difícilmente repetible de engaños en todas las direcciones.
Todo comenzó cuando usted engañó a los ciudadanos de Cataluña, a los que le prometió que aprobaría cualquier estatut que viniera del Parlamento. Después ninguneó a su partido en Cataluña, llegando a acuerdos con sus adversarios políticos, a los que después también engañó. A continuación engañó a los españoles cuando dijo que el estatuto estaba limpio, como una patena, y libre de cualquier contaminación inconstitucional. ¿Cómo se puede confiar en usted? Señor Rodríguez Zapatero, le pido que no juegue más con la gente. No puede decir, como ha dicho esta mañana, que el Tribunal ha respaldado globalmente la constitucionalidad del Estatut, mientras el secretario general de su partido y presidente de la Generalitat encabeza una propuesta contra el fallo. Una cosa aquí y otra allí. Un nuevo engaño, señor presidente, un nuevo engaño. Y de engaño en engaño ha generado usted una grave crisis institucional de consecuencias imprevisibles que se suma a la crisis económica y social que padecemos. Señor Rodríguez Zapatero, no engañe más a la gente. No lo haga. Deje el asunto en paz y sea usted el primero en defender la sentencia del Tribunal sin añadir más leña al fuego con nuevas promesas que solo buscan la rentabilidad electoral inmediata. No engañe más a la gente. Señorías, lo que procede ahora es mirar al futuro. España necesita un proyecto común en el que quepamos todos, en el que se respeten los consensos. Señor Rajoy, un momento. Hay momentos y hay debates que exigen un respeto especial. Estoy seguro que los españoles lo entienden así. Les ruego a sus señorías que, con independencia del agrado con el que escuchen al orador, ocurrirá de contrario cuando use la palabra otro orador, guarden el respeto que los ciudadanos quieren que guardemos. Por favor, a todos se lo digo. Señorías, a todos. Siéntense. Hagan el favor de calmarse y permitir que use de la palabra el orador. Adelante, señor Rajoy. Señorías, lo que procede ahora es mirar hacia el futuro. España necesita un proyecto común en el que quepamos todos, en el que se respeten los consensos constitucionales, en el que no se juega a dividir sino a sumar y en el que no se engaña a los ciudadanos. Un proyecto común en el que se entiendan y respeten los sentimientos de todos y en el que el Gobierno de la Nación se ocupe de resolver los problemas de los ciudadanos y no de acrecentarlos. Señoría, la lección más inmediata que arroja el asunto que nos ocupa es la confirmación de que en usted no se puede confiar. Señor Rodríguez Zapatero, usted lo negará porque lo suyo es disfrazar la verdad e irse por las ramas. Pero esta es la realidad, señorías. Esta es la realidad. Ahora, cuando le toque el turno, escucharemos una vez más la cantinela en la que resume todas sus explicaciones, que consiste en hablar de otra cosa y decirnos lo de siempre, que si me opongo por sistema, que si no ofrezco alternativas, que si me obsesionan las elecciones. Silencio. Todos esos latiguillos a los que recurre insistentemente para evitar responder y escurrir el bulto. No sea tan injusto. ¿Acaso no tiene mi apoyo contra ETA? Esta mañana ha dicho usted que hemos acordado la reforma de la ley electoral y la de las víctimas. ¿Acaso no tiene el apoyo la ministra de Defensa para las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior? ¿Acaso no hemos negociado la ley de educación, aunque haya sido en balde? ¿Acaso no estamos negociando un pacto energético? Por favor.
¿Acaso no hemos negociado la reforma del sistema financiero, como decía usted esta mañana, la reestructuración y la ley de cajas? ¿Acaso no hemos apoyado los acuerdos de Zurbano? ¿Acaso no vamos a aportar nuestras enmiendas en la tramitación del decreto ley de reforma laboral que usted ni siquiera tuvo intención de negociar? ¿Acaso he dejado de acudir a alguna de sus convocatorias en Moncloa? Ahórrese el esfuerzo, señoría, porque nada de eso que usted dice es cierto. Solo pretende eludir sus responsabilidades. Ha recibido infinidad de propuestas mías, de palabra y por escrito, en esta Cámara y fuera de ella, en las negociaciones de Zurbano y en todas las demás que acabo de enumerar. Y si usted no se ha enterado, pregúntele a la vicepresidenta económica, a su ministro de Industria o a su ministro de Educación. Otra cosa es que usted en la mayoría de las ocasiones no haga caso ni de mí ni de nadie. Y no se confunda con los afanes electorales que nos atribuyen. Lo que a mí me conviene es que usted agote la legislatura en este asiento. No le quepa duda. Lo que ocurre es que no hablamos de lo que me conviene a mí, sino de lo que le conviene a los españoles. Señorías, la situación sería muy grave si en el horizonte de los españoles no apareciera más opción que la que usted representa. Afortunadamente saben que cuentan con una alternativa, con otra manera de hacer las cosas, es decir, con una esperanza. Existe una alternativa que cuenta con un diagnóstico objetivo de la situación, que no teme decir la verdad a los españoles, que porque ya lo hizo en su día, sabe lo que hay que hacer y que disfruta del crédito para convocar a toda la nación a la tarea porque le mueve un propósito obsesivo e indeclinable de crear empleo. Señoría, ahí fuera hay una sociedad muy dinámica, mucho más que su gobierno de hoy. Estoy hablando de una sociedad que en plena crisis cumple, trabaja, incrementa su ahorro, se adapta, no se resigna y que no reclama sino que alguien le ofrezca una dirección estable, certidumbre y principios sólidos. Esa alternativa existe, por fortuna, y está ahí mal que les pese. Y termino ya, señorías, termino ya. Si nada de lo que llevaba el sello del señor Rodríguez Zapatero tiene ya vigencia, si todo lo que pretendía está condenado, si su empecinamiento ha sembrado nuestro camino de errores y los errores nos han llevado a una situación insostenible y la situación insostenible ha provocado el ultimátum europeo, la pregunta que procede es: ¿qué estamos discutiendo, señorías? ¿El futuro de la nación? ¿El futuro del señor Rodríguez Zapatero o las dos cosas al mismo tiempo? Son cuestiones inseparables, porque el Estado de la nación es el que su señoría ha creado, es la herencia que nos deja su paso por el gobierno. ¿Tienen solución nuestros problemas? Rotundamente sí. Los del señor Rodríguez Zapatero, rotundamente no. ¿España puede salir del trance? Sí. ¿Con el señor Rodríguez Zapatero? No. En estas condiciones, señoría, ¿qué sentido tiene pretender que las cosas sigan igual? ¿Qué se propone? ¿Obligar a la gente a perder otro año, otro más, a cambio de que usted lo gane? ¿Y para qué? Tiene que saber que esto no se remedia con buenas palabras, ni con gestos, ni con metamorfosis mentales sobrevenidas, ni con reajustes ideológicos sobre la marcha, y mucho menos con un cambio de ministros. No los cambie, porque ¿de qué sirve cambiar la peana y conservar el santo? Señorías, a estas alturas ni siquiera convencen a nadie. Por favor. Ni siquiera convencen a nadie las alegorías de arrimar el hombro o remar juntos.
Lo primero, porque llega tarde. ¿Qué sentido tiene a estas alturas de la legislatura? Y lo segundo, porque es muy difícil remar con usted, porque nadie sabe en qué dirección rema, ni cuántas veces cambiará el rumbo. Nos pide ahora un acuerdo sobre las pensiones y acaba de cargarse el que había. ¿Es consciente de que nos pide un acuerdo en el Pacto de Toledo cuando usted lo ha destrozado en un decreto ley? Porque vamos a ver, señor presidente, ¿nos pidió o no nos pidió apoyo para negar la crisis y luego para combatir la crisis? ¿Para rechazar los recortes y luego para defender los recortes? ¿Para negar la reforma laboral y luego para hacer la reforma laboral? ¿No comprende que no es posible acompañarle en el afligido peregrinaje de sus contradicciones? ¿No lo comprende? Señorías, cualquiera que le preste un apoyo sincero, cualquiera que se lo preste, se expone a quedarse solo y en ridículo en 3 días. Usted es que sostiene la pintoresca doctrina de que hay que apoyar al Gobierno en cualquier caso, con razón o sin ella. Oiga, seamos serios, no exija complicidades para el error y no reclame silencios para colar de matute sus arbitrariedades. En fin, señor Rodríguez Zapatero, así las cosas, no puede ni imaginarse el bien que haría al crédito de España con una simple medida. Se la están sugiriendo desde todos los rincones, desde todos los vientos, desde todos los medios, en todos los tonos y en todos los idiomas. Supongo que algo habrá oído. Yo comparto ese criterio y creo sinceramente que usted no está en condiciones de gobernar. Por lo tanto, el mejor servicio que puede hacer al país para cortar este calvario es disolver el Parlamento y convocar elecciones generales. En caso contrario, podrán cerrarse en sí mismos. Silencio, por favor. Podrán cerrarse en sí mismo y aferrarse al poder, pero mucho me temo, señoría, que sin confianza será imposible gobernar. Se puede ocupar el puesto, bueno, como usted lo ocupa, pero como ya lo estamos viendo, no podrá ejercer la función con eficacia. Sin confianza puede uno mandar, ordenar o incluso imponer su voluntad, pero no se puede gobernar. Porque para gobernar no basta el poder, señoría, se precisa la reputación, y usted hoy no la tiene, y sin ella no es posible crear el clima de certidumbre que sustenta el crecimiento, ni cuenta con la autoridad moral para reclamar los sacrificios que ha anticipado esta mañana. No tiene autoridad moral, ni podrá vencer su resistencia a los beneficiarios del statu quo que se oponen a las reformas. Tiene usted el poder, pero carece de autoridad, porque no inspira ninguna confianza. Y eso es algo que no se cura, señoría. La confianza es tan frágil como el vidrio de una bombilla e igual de irreparable cuando se quiebra. Es uno de esos bienes que no se pueden perder 2 veces. Su tiempo, señor presidente del Gobierno, se ha agotado y lo sabe. Reclamar a estas alturas la confianza de los españoles para continuar igual es pedir lo imposible para retrasar lo inevitable. Nada más, señor presidente, y muchas gracias. Pues puestos en pie, los diputados del Partido Popular celebran la intervención de su presidente, de Mariano Rajoy, a quien otras veces habíamos escuchado indirectamente decir lo que ha dicho, pero nunca con la claridad de ahora.
El presidente del Partido Popular Silencio, le ha pedido por favor. a Zapatero que disuelva el Parlamento y que Silencio, convoque por favor. elecciones porque a su juicio no está en Gracias, condiciones señor Rajoy. de gobernar. Señor presidente del Gobierno, Ha tiene perdido la palabra. confianza y no tiene autoridad moral. Le responde el presidente del Gobierno. Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, usted y yo hemos realizado varios debates del Estado de la Nación en esta Cámara. En ninguno de ellos ha ahorrado usted descalificaciones, epítetos, insolencias conmigo y con mi grupo. Y, desde luego, hoy no ha sido una excepción. Pero además de no haber sido una excepción, le debo agradecer el tono clarificador de su última parte de la intervención, porque ha dicho a todos los españoles que no está dispuesto a arrimar el hombro, cosa que es lo que ha venido haciendo durante estos 2 años de la crisis económica. Señor Rajoy, usted me ha hecho culpable o responsable de todas las cosas. Yo asumo la responsabilidad que tengo. Pero me sorprende que lo haga alguien como usted, que nunca es responsable de nada. No fue responsable de que le pusieran como candidato porque le puso el señor Aznar. No fue responsable de perder las elecciones del 2004. No fue responsable de perder las elecciones del 2008. No es responsable de la impugnación masiva y de la campaña contra el Estatuto de Cataluña para dividir a los españoles. Y no es responsable tampoco de lo que pasa en el 2002. Silencio. Porque, señor Rajoy, hablando del Estatuto y del debate que hemos tenido en esta Cámara y en el país sobre el proyecto de Estatuto de Cataluña, hay que tener una cierta desfachatez para decir que no echemos leña al fuego después de lo que ustedes hicieron por todo el territorio nacional, con cuñas publicitarias diciendo que se rompía España y que discriminaba a los españoles el Estatuto. En mi intervención de esta mañana y en los debates que hemos tenido del Estado de la Nación he tratado de mantener un tono constructivo de llamada, como hoy, de llamada a la responsabilidad, de llamada a la cooperación. Y lo intenté realizar en muchos temas cuando estaba en la oposición. Pero, señor Rajoy, hay algo que nos diferencia a usted y a mí. No solo en las formas, sino también en el fondo. Se lo voy a resumir. Con aciertos y con errores, en estos 2 años he hecho todas las cosas que pensaba que necesitaba España. Durante estos 2 años, Silencio, usted por solo favor. ha hecho las cosas que creía que le convenía a sus intereses políticos y a los de su partido. Se lo voy a explicar con algún ejemplo reciente que usted ha citado y que ha sido objeto de debate y será en el día de hoy, el Estatut de Cataluña. Ahora viene a decir que hay que hacer una llamada a la convivencia, al entendimiento entre los pueblos. Usted sabía muy bien, cuando organizó la campaña que organizó contra el Estatuto de Cataluña, que las cosas que hacía no se sostenían. Que las cosas que hacía... Silencio, por favor. El mismo silencio que reclamaba para el anterior orador. Por favor. Que las cosas Por que favor, hacía... señor presidente. Un momento, por favor. Les ruego tengan la bondad de guardar el respeto que merece el orador. Respeto merecemos todos los que estamos aquí representando a los ciudadanos y les ruego tengan la bondad de que podamos debatir como los españoles quieren que debatamos.
El modo de contradecir es usando la palabra y no impidiendo que el orador pueda organizar su discurso. Señor Madero, le llamo al orden por primera vez. Adelante, señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Rajoy, cuando ustedes iniciaron la campaña contra el Estatuto de Cataluña, sabían lo que hacían. Cuando se pusieron a recoger firmas por toda España para promover un referéndum ilegal, sabían lo que hacían, pero les interesaba políticamente decir que el Gobierno de España cedía ante Cataluña y que se podía romper este país y que se trataba de manera desigual a los españoles. Cuando hicieron campaña de cuñas radiofónicas en Andalucía en febrero de 2006, con afirmaciones como que las comunidades más pobres son ahora las que pagan y dan dinero a las más ricas, sabían lo que hacían y sabían que era mentira, solo por sus intereses políticos y por intentar ganar votos a costa del enfrentamiento con Cataluña. Esto lo sabía usted, señor Rajoy, y aún así, sabiéndolo, lo hizo, porque pensó que atacar el Estatuto de Cataluña le venía bien en el resto de España para conseguir respaldo electoral. Ahora, después de que le hemos escuchado, que más o menos ha venido a decir pelillos a la mar, después de haber estado 4 años diciendo que se rompía España, que no iba a haber presupuestos generales del Estado, que iba a desaparecer el Ministerio de Economía y Hacienda, que todo el Estatuto era inconstitucional, ahora ya ha dejado el tema. Hemos pasado de las soflamas de ayer a los silencios de hoy. ¿Y saben por qué? ¿Es que acaso ya no se rompe España, señor Rajoy, con el Estatuto? ¿Es que ya no está el Estado en peligro, como afirmaba? No, lo único que pasa es que usted ha echado cuentas. Ha echado cuentas y ya no le parece tan interesante cabalgar sobre el anticatalanismo que cabalgaron como recurso electoral. Ahora solo les interesa cabalgar con la crisis para sus objetivos políticos y sus intereses electorales, ya no contra Cataluña. Le voy a dar otro ejemplo de la diferencia de actitud. El 12 de mayo, cuando se votó el decreto ley de aceleración de la reducción del déficit, de los recortes duros, sabe muy bien el señor Rajoy que si ese decreto ley no hubiera sido aprobado, hubiera sido rechazado por el Parlamento, hubiera sido una catástrofe para la economía española y para Europa. Y estaríamos en una situación gravísima. Lo sabe muy bien el señor Rajoy. Se lo han dicho y se lo dijeron. Esto lo sabía cuando decidió votar contra esas medidas. Sabía lo que ocurría si se rechazaban. Y sabiéndolo, lo hizo, porque pensó que eso era bueno para él, para sus intereses y para sus objetivos políticos. Y sabe muy bien el señor Rajoy que si le hubiéramos hecho caso y hubiéramos aprobado en el peor momento de la crisis bajadas masivas de impuestos, como ha promovido, a la vez que aumentos de gasto en sus medidas que propone aquí, el resultante sería que aún tendríamos más déficit, un déficit insostenible. El señor Rajoy sabía eso y, sabiéndolo, lo hizo. Y también, señor Rajoy, ¿qué hubiera pasado si los mercados y los gobiernos del mundo hubieran creído la imagen negra de España que ustedes han propagado por todas las esquinas? Si se hubieran creído, como ustedes no han cesado de insinuar, que nuestra economía es peor que la de Grecia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué consecuencias? Usted sabe que eso perjudicaba la imagen de España, a nuestra credibilidad y a nuestra solvencia. Y sabiéndolo lo hizo porque pensaba que le interesaba políticamente en sus objetivos a corto plazo. Y hemos tenido que escuchar hace solo unos días en Estrasburgo al presidente de la Comisión Europea y al presidente del Parlamento Europeo defender a la presidencia española frente a los insólitos ataques
que el mismo día que yo comparecía en el Parlamento de Estrasburgo hacía su partido de la presidencia española, hecho que no tiene precedentes en ninguna presidencia rotatoria de las que pertenecen a la Unión Europea. Desde que empezó la crisis, el Gobierno ha propuesto las medidas con aciertos y con errores y en cada momento que entendíamos eran convenientes para España. Unas más fáciles y otras más difíciles. Y usted solo ha intentado, con sus propuestas, sus actitudes y sus posiciones, ganar y alcanzar sus objetivos políticos. Lo de menos es que eso fuera malo o bueno para el país. No ha sido su criterio, ello lo ha demostrado, porque lo único que tiene como objetivo es llegar a unas elecciones. Seguramente porque ha perdido todas las que se ha presentado hasta ahora y tiene por delante un horizonte claro de dificultad. He leído, señor Rajoy, en algún sitio que usted decidió votar contra el decreto ley de ajuste con la esperanza de que el decreto se rechazara y eso hiciera caer al Gobierno. No lo consiguió. Tuvieron que ser algunos grupos nacionalistas quienes, ejerciendo la responsabilidad con España, dieron y permitieron el respaldo al decreto ley. Fíjese, otra vez los nacionalistas dando lecciones a quien presume una y otra vez de patriotismo. Señor Rajoy, hace años que para usted España dejó de ser lo único importante. Ahora lo único importante son sus propios intereses partidistas. Dicho de otra manera, o parafraseando al presidente Kennedy, usted, al presidente Kennedy... Silencio, por favor. Usted no se ha preguntado... Silencio, por favor. Sí, parafraseando al presidente Kennedy, usted no se ha preguntado qué podía hacer contra la crisis. Lo que se ha preguntado es qué podía hacer la crisis por usted y por sus objetivos políticos. Señor Rajoy. Silencio, por favor. No he venido aquí a competir o a ganar un debate del Estado de la Nación. Esa asignatura creo que ya la tengo aprobada. Lo que he venido es a intentar que el debate sea útil para España, para la salida de la crisis económica y para los problemas que tienen trabajadores, desempleados y empresas. Útil para que a la salida de este debate pudiéramos estar más cerca en algunas de las cuestiones trascendentales que tiene la economía española por delante que afrontar. Y más cerca de las reformas, del amplio paquete de reformas que están aprobadas, que en gran medida están en esta Cámara para su discusión definitiva y que han de servir de palancas de recuperación del crecimiento, de la creación de empleo y de recuperación de una economía más productiva. Desearía que ese fuera el propósito de usted, pero en su primera intervención, al menos, ha demostrado que su propósito es bien otro. Ante todo, por su última parte de la intervención, por lo que ha pedido y por no haber hablado de ningún solo problema de la economía española, no haber presentado aquí ni una sola propuesta, ni un solo objetivo, ni un solo compromiso, ni una sola medida, ni una sola sugerencia. Señor Rajoy, al menos hasta que lleguen las elecciones, cuando sean, le seguimos esperando de este lado de lucha contra la crisis. Y le pido que ejerza su labor de oposición, por supuesto, pero que por una vez haga algo útil a España, señor Rajoy. Por una vez que lo haga. Señor Rajoy, ha hecho
un intento, una aproximación de relato, porque la mayoría del tiempo se lo ha dedicado a descalificarme, y la otra a expresar la falta de confianza para desembocar en esa petición de elecciones, pero ha hecho referencia, aunque sea de pasada, a algún recorrido de lo que ha sido y es esta crisis. Permítame que le recuerde algunas consideraciones que me parecen fundamentales. Debemos admitir que esta es una crisis muy distinta a las que habíamos vivido anteriormente, que ha cambiado de rostro constantemente, que ha presentado nuevos desafíos, que en muchos casos no ha respondido a los patrones conocidos, que ha producido capacidad de sorprender en todas las regiones del mundo, a todos los organismos internacionales, y que ha originado situaciones de emergencia no previstas por nadie, ante las que ha habido que responder con medidas extraordinarias. Porque, señor Rajoy, no solo estamos ante una crisis de ciclo económico, sino que estamos viviendo aún una crisis del sistema financiero internacional, que dará lugar a un nuevo modelo económico y financiero. Y por ello, todos los gobiernos del mundo, todos, han tenido que tomar medidas de las que usted llama improvisadas. Y todos los gobiernos, también el nuestro, y los organismos internacionales han tenido que cambiar el rumbo o el énfasis en la orientación de la lucha contra la crisis. Porque donde ayer eran imprescindibles las políticas de estímulo, de gasto fiscal, desde el sector público, para compensar la paralización del sector privado, hoy es prioritario el control del gasto y la reducción del gasto. Donde antes se necesitaba gasto público e inversión, hoy se necesita austeridad y reformas. ¿Esto es acaso improvisación o carecer de hoja de ruta? No. Es la manera realista de afrontar la crisis, como han hecho todos los gobiernos que la han sufrido de manera singular. Esa es la realidad. ¿O acaso improvisó el presidente Bush cuando en pocos días tuvo que movilizar cientos de miles de millones de dólares para salvar el sistema financiero y llevar a cabo una intervención del Estado inimaginable en un país como Estados Unidos? Pues no, no improvisó. Improvisaban los gobiernos de Alemania, del Reino Unido, de Francia y de Holanda y otros países cuando cada domingo, antes de que el lunes abrieran los mercados, tenían que hacer una intervención masiva en sus bancos, gastándose cantidades ingentes de dinero para impedir que se pusiera en peligro la estabilidad del sistema financiero. Improvisó la Unión Europea cuando en un fin de semana el Ecofin tuvo que crear un fondo de 750.000 millones de euros para preservar la estabilidad de las deudas soberanas de la zona euro. Usted Silencio, por favor. Llama a todo eso improvisar. Pero ¿sabe lo que es eso? Es gobernar. Es asumir responsabilidades, es asumir las contingencias, los cambios y las circunstancias en las que estamos. Hay incertidumbres y las ha habido seguramente como nunca en las crisis económicas que hemos vivido, pero también hay certezas, porque a los desafíos de hoy no se responde con recetas del pasado, a los desafíos económicos de hoy no se responde con las recetas del 96. Hace falta, es necesario dar respuesta a la amenaza de cada coyuntura, pero a la vez poner reformas de fondo en marcha, como por cierto, señor Rajoy, me alegro que haya leído el diario de sesiones, me alegro que haya leído el diario de sesiones del debate del Estado de la Nación, anuncié en el debate del Estado de la Nación del año pasado. Reformas a través del diálogo social, reforma para el plan de austeridad a través de la conferencia de presidentes y reforma institucional en todos los ámbitos de la competitividad. Y en estos momentos, señor Rajoy, necesitamos no solo afrontar la situación más dura y coyuntural de la crisis, sino afrontar las reformas para que nuestra economía sea más productiva, más competitiva y nos permita mantener el estado del bienestar.
para restablecer la confianza de los mercados, para controlar el déficit. Momento, señor presidente. Resulta imposible para quien desee seguir el debate el murmullo de fondo que se provoca probablemente sin la intención de interrumpir. Les rogaría que tengan la bondad de no obligarme a llamar al orden o a llamar por sus nombres a quien de manera específica tengo identificados. Les ruego, por respeto al orador, a la Cámara. Les ruego tengan la bondad de guardar silencio. Sí, muchas gracias. Adelante, señor presidente. Señor Rajoy, señorías, austeridad y reformas son las dos políticas que necesitamos imperiosamente en este momento. Todos los partidos están de acuerdo, todos los gobiernos del mundo, todas las instituciones europeas y, por tanto, todos deberían de actuar en consecuencia, porque ustedes han venido pregonando reformas y cuando han llegado las reformas aquí, después de diálogos con éxito o sin éxito, lo que han hecho es no apoyarlas, porque no les interesa. Piden las reformas, pero cuando llegan no se pronuncian sobre ellas, no dan respaldo al Gobierno porque no les interesan las reformas, les interesan otras cosas. Austeridad y política social, señor Rajoy. Hemos tenido que tomar una decisión de recorte del gasto público, una decisión difícil y dura. Usted me reprochaba siempre que no era capaz de tomar decisiones difíciles o decisiones antipáticas. Las hemos tomado, porque es el ejercicio de la responsabilidad de Gobierno. Y usted sabe, como yo, que para ahorrar, para reducir el gasto en lo que es los presupuestos generales del Estado, las grandes partidas son las pensiones, la educación, la sanidad, las infraestructuras. Y hemos tomado una decisión política, ante todo. Momento, señor presidente. Señor Cotilla. Preservar. Señor presidente. Le estoy haciendo permanentemente señales de que no interrumpa. No me obligue a que le vuelva a tener que llamar la atención o al orden. Muchas gracias, señor Cotillas. Señor presidente. Hemos decidido mantener la ayuda a los desempleados que hemos mejorado en este periodo. Hemos decidido mantener intacto la política en sanidad y en educación. Hemos decidido bajar las retribuciones de los funcionarios y lo hemos hecho después de haberlo subido sistemáticamente durante los 6 años anteriores, cosa que, por cierto, ustedes no hicieron. Y hemos decidido congelar, que no rebajar durante un año las pensiones que no sean mínimas, pensiones mínimas que perciben más de 3 millones de pensionistas. Y sobre esta decisión, como hemos visto, acaba el señor Rajoy, una vez más, de hacer una intervención profundamente demagógica y falaz. Profundamente demagógica y falaz. Señor Rajoy, tomando como referencia las pensiones desde 2004, el Gobierno que presido ha sido el Gobierno que más ha subido las pensiones y especialmente las pensiones mínimas, que han ganado 24 puntos de poder adquisitivo en los últimos 6 años, frente a solo 3 que ganaron en su etapa de bonanza económica, de crecimiento y de milagro, con su falta de sensibilidad social. Y ha dicho que en la congelación lo sufren las pensiones de viudedad, de orfandad, que son las que más hemos subido, en algunos casos hasta el 40% en este periodo, porque era de justicia, porque era de vergüenza cómo nos encontramos las pensiones mínimas cuando ustedes dejaron el Gobierno después de tantos años de crecimiento, de bonanza y de felicidad económica, según ustedes. Y usted nos habla de sensibilidad social y de dependientes, a los que ha citado con la referencia a la congelación de pensiones, de dependientes, ustedes que estuvieron 8 años en el Gobierno, según ustedes en la mejor etapa económica de España, con más crecimiento, y no pusieron a favor de los dependientes ni un solo euro. Ha sido este Gobierno el que ha hecho una ley que lleva 5.000 millones de euros de inversión en dependencia y que hoy atiende a 600.000 dependientes, con crisis económica.
Y usted, señor Rajoy, me habla de sensibilidad social, que en su etapa de gobierno, de bonanza, de crecimiento y de milagro, hicieron que los trabajadores, los más humildes, a los que usted ha hecho referencia, que cobran el salario mínimo interprofesional, perdieran 3 puntos de poder adquisitivo, y con nosotros han ganado 20 puntos de poder adquisitivo, porque esos son los trabajadores más humildes. Eso es sensibilidad social. Señor Rajoy, esto lo sabe. Silencio, por favor. Pero usted... Silencio, por favor. Silencio. Pero usted, en su tarea de oposición, solo ha usado un lenguaje, el del interés partidario. Y en ese terreno es probable que yo lo tenga más fácil que usted. Porque en términos objetivos, lo que necesita mi partido es lo que necesita el país, sin duda alguna. Sí, la recuperación económica. No hay contradicción, pero, señor Rajoy, quiero decírselo aquí a usted, a toda la Cámara, si hubiera contradicción entre los intereses de lo que necesita mi partido y de lo que necesita España, yo optaré lo que necesite España. Y por ello, usted ha elegido el camino, no arrimar el hombro, ni aún en este momento de reformas trascendentales que están en debate de la Cámara. Ha decidido no arrimar el hombro, sino que pensar solo en el tobogán electoral. Ha elegido usted el camino, y sepa que todos los españoles lo saben a partir de hoy. Ha elegido usted ese camino, y en ese camino, ¿a usted qué le conviene? Le conviene a usted lo que no le conviene a España. Ese es el problema. A España le conviene, sí, a España le conviene la recuperación económica, a España le convienen los acuerdos, a España le conviene la responsabilidad, y a usted lo que le conviene por el camino que ha elegido es no llegar a acuerdos, que no ejercitamos la responsabilidad e ir directamente a una convocatoria electoral. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Yo también he elegido mi camino, señor Rajoy. He elegido que en este momento crucial para la economía y para el futuro de España voy a tomar las decisiones que España necesite. Aunque esas decisiones sean difíciles, voy a ejercer al máximo el principio de responsabilidad de un gobernante, que es precisamente gobernar. Voy a seguir ese camino, cueste lo que cueste, y cueste lo que me cueste. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues este ha sido el primer episodio del cara a cara entre Zapatero y Rajoy, que, como han podido ver ustedes, no ha defraudado las expectativas que este momento del debate sobre el Estado de la Nación había creado. Vuelve a subir a la tribuna Mariano Rajoy en su turno de réplica. Dispone de 10 minutos para contestar al presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. De esa misma manera aplaudía en el año pasado, tal día como hoy, lo que decía el señor Rodríguez Zapatero sobre la reforma laboral. Hoy tienen que apoyar lo contrario, pero ¿verdad? ¿Qué más da? Se puede
Señor presidente del Gobierno, como usted muy bien recordaba, yo he leído el debate del Estado de la Nación del año pasado. Lo leí. Dedicó usted el 85% de su tiempo a hablar de mí. Es verdad que no muy bien. El resto del tiempo, el 15%, lo dedicó, sin conseguirlo, a intentar rebatir mis argumentos. Hoy ha hecho lo mismo. Ha subido aquí y ha dicho exactamente lo mismo. Ha hablado de mí, no ha dicho una palabra buena sobre la oposición, y como yo ya sabía que iba a decir lo mismo en mi primera intervención, le dije, me va a decir lo de no arrimar el hombro, me va a decir lo que no negociamos, me va a decir lo de los temas electorales, me va a decir que no tiene propuestas. Silencio, por favor. Hasta tal punto sabía yo que me lo iba a decir que, como estaba sentado ahí, se lo he visto escrito a máquina y, por tanto, no tuvo más solución que decirlo, señor presidente del Gobierno. Pero, en fin, lo cierto es que, señor presidente del Gobierno... Silencio, por favor. Lo cierto... Un momento, señor Rajoy. Un momento. Silencio, por favor. Señor Cuesta. Por favor. Señor Cuesta. Señor Cuesta, haga el favor. Hay gestos que pueden distraer más que las palabras. Sí. Silencio, por favor. Señor Rajoy, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Es decir, después de ponerme de vuelta y media, dice que yo le he insultado a usted. Pero mire, señor presidente del Gobierno, no se preocupe usted, quédese tranquilo. Yo acepto que usted sea el mayor estadista de la historia de la humanidad y que yo sea el peor político que haya conocido nunca la historia de la humanidad. Y así nos evitamos las discusiones. Le acepto lo que me ha dicho hoy, lo que me dijo en el debate del Estado de la Nación, que fue lo mismo, y lo que me va a decir luego en la réplica y en la dúplica se lo hay. Pero eso no tiene nada que ver con el asunto del que estamos hablando aquí. El tema es, señor presidente del Gobierno, ¿es usted consciente del balance que ha traído a esta Cámara? ¿Es usted consciente de lo que ha ocurrido en estos 2 últimos meses? Señor presidente del Gobierno, ¿qué aporta a los españoles lo que usted ha dicho de mí en este debate? Lo que yo hice o supuestamente hice hace 10 o 15 años. Señor presidente del Gobierno, ¿cree usted que recupera ni un gramo de credibilidad y confianza, que es de lo que usted carece absolutamente con el discurso que acaba de pronunciar aquí? Porque la pregunta que hay que hacerse es cómo se puede confiar en una persona que dice una cosa a la contraria, que cambia de criterio, que le echa la culpa de todo a las circunstancias, que liquida su programa, que se olvida de lo que dijo en la investidura y que encima le echa la culpa de todo lo que pasa aquí al mundo y a la oposición. Así no se arreglan las cosas. Señor presidente del Gobierno, quédese usted con sus descalificaciones. Ya lo digo, se las acepto todas. Todas las que pueda decir, las que le dé tiempo, las que piense y las que apunten sus compañeros. Yo no voy a decir nada. Solamente voy a referirme a 2 temas que me parecen importantes. Primero, el tema de las pensiones. Señor presidente del Gobierno, me parece que estaba usted ensayando el mitin de Rodiezmo de este año, si es que va. Eso es lo que me parece que ha hecho usted. Porque yo le recuerdo a usted que en el año 96 la Seguridad Social estaba en quiebra y tuvimos que pedir un crédito. Yo le recuerdo a usted que nosotros aprobamos una ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Y yo recuerdo que es usted el único presidente de la historia de España que unilateralmente, en contra de la mayoría de esta Cámara, en contra de la mayoría que lo ha votado 3 veces, congeló las pensiones de los funcionarios. Por tanto, no le acepto ni una sola de las palabras que pronunció aquí. Usted ha atentado contra un derecho de los pensionistas que estaba recogido en una ley aprobado por todos. Usted es el responsable. Señor presidente del Gobierno, el problema de la economía española no son los grupos de esta Cámara, que están en la oposición, ni por supuesto la sociedad española, que, como muy bien dijo esta mañana, pues ahora ahorra, está haciendo un ajuste, se está desendeudando. Usted se lo apunta como propio, pero eso lo hizo la sociedad española a pesar de usted. El problema, Rodríguez Zapatero, es que usted es el que ha gobernado aquí
Y usted ha hecho lo que ha querido, porque ha tenido mayoría con unos o con otros siempre para los temas importantes. Y el problema es la desconfianza que genera usted, porque, señor presidente, ¿cómo se puede confiar en una persona que en materia de reforma laboral, déficit público, deuda pública, políticas sociales, recortes sociales, pensiones, funcionarios, dice una cosa y hace exactamente la contraria? ¿Cómo pretende usted que creamos nosotros en usted? Es que no es posible. ¿Cómo pretende usted, después de lo que dijo aquí en el debate del Estado de la Nación del año pasado, tener credibilidad y que nosotros creamos su palabra? Es que el año pasado dijo usted que iba a hacer el mayor esfuerzo de autoridad presupuestaria realizado nunca en democracia. Y ese mismo año que dijo eso, el Estado gastó el doble de lo que ingresó. Es que está aquí, señor presidente, en el diario de sesiones. Ese mismo año dijo que su objetivo prioritario para los próximos meses era la creación de empleo. Y la EPA dice que hay más de 600.000 españoles desde esa fecha en que usted lo dijo que han perdido su trabajo. Es que usted aquí anunció la Ley de Economía Sostenible. Era la panacea de todos los males. Por urgencia dijo que la iba a hacer. En la mesa del diálogo social dijo que la iba a debatir. Lo tengo aquí, el diario de sesiones. Señor presidente, la ley, 14 meses después, todavía no se ha empezado a tramitar en esta Cámara. Señor presidente, ¿cómo se le puede creer a usted un fondo de economía sostenible que no ha creado? Anunció la reforma de los organismos reguladores, no reformó ninguno. Anunció que iba a avanzar en el desarrollo del Pacto de Toledo con el consenso del principal grupo de la oposición. Fíjese qué consenso, en contra del criterio del principal grupo de la oposición y de toda la Cámara, liquidó el Pacto de Toledo. Señor presidente, es que hace usted lo contrario de lo que dice. ¿Cómo se puede confiar en una persona así? ¿Cómo se puede confiar en una persona que nos anunció el año pasado, este año, una reforma del sector eléctrico para eliminar el déficit tarifario? ¿Dónde está eso? ¿Cómo se puede confiar en una persona que hablaba de compromiso con la igualdad y el bienestar y luego hizo el mayor recorte social de la historia de España? ¿Cómo se puede confiar en una persona que hoy prometió que haría la reforma de la Ley de Registro Civil si ya la anunció aquí el año pasado y no la hizo? Igual que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la nueva regulación de competencias de los órganos judiciales, la nueva demarcación y planta judicial. ¿Cómo se puede confiar en un señor que dice una cosa y no hace absolutamente nada de lo que dice, como acabo de demostrar? No es posible confiar. Señor presidente del Gobierno, ¿cómo se puede confiar en una persona que ha liquidado su programa de investidura y su programa electoral? Usted no se presentó a las elecciones con este programa. Usted ha hecho un ejercicio de travestismo político como nunca hemos visto en la historia de la democracia española. Señor presidente, y explíqueme a mí esto. ¿Cómo se puede confiar en una persona que firma un pacto? Como le dije antes, el consenso de Estado más importante que tenemos sobre las pensiones, y lo liquida unilateralmente, sin pactar, sin informar, y además no acepta la alternativa de la Cámara, que por mayoría, porque fue por mayoría, le exigió que no hiciera ese recorte. ¿Cómo voy a ir yo ahora a la reunión del Pacto de Toledo con un señor que ha incumplido el Pacto de Toledo y que me ha engañado a mí y a todos los que firmaron el Pacto de Toledo? Explíquelo usted en esta Cámara. Señor presidente del Gobierno, la pregunta es ¿cómo se puede confiar en usted? ¿Por qué tenemos nosotros que confiar en usted? Y a eso es a lo que tiene que responder. Y le voy a decir una cosa. Yo creo que efectivamente España necesita un gran acuerdo nacional. Lo creo, de los agentes sociales y económicos, de los grupos políticos. Pero el obstáculo es usted. Y solo usted, que no tiene ni credibilidad ni tiene confianza. Y aquí se precisa otro gobierno con un periodo de tiempo por delante de 4 años, que establezca un gran objetivo nacional, que es la creación de empleo, con una legitimación cercana, con un mandato claro. Y si usted, como acaba de decir aquí, quiere ser útil a España y hacer lo que le conviene a España, yo le digo que en usted hoy no confía nadie y que lo más útil y lo más conveniente para España es que usted le diga a los españoles que opinen, porque este tema les afecta, les importa y usted ya le ha creado demasiados problemas y, por tanto, que convoque elecciones. Muchas gracias.
Pues de la misma manera, el presidente del Partido Popular terminó antes su primera intervención pidiéndole al presidente del Gobierno que disuelva las Cortes y que convoque elecciones porque él es el obstáculo, ha dicho Mariano Rajoy, para lograr el acuerdo nacional que España necesita. Pues de nuevo, gran ovación para el líder del Partido Popular. Lo están viendo, un debate muy bronco en este sentido durante las continuas llamadas al orden que está haciendo el presidente Bono en este cara a cara Zapatero-Rajoy. Se está encontrando con un aliado frente a él en la tribuna. El presidente del Senado, Javier Rojo, asiente con la cabeza cada vez que Bono le recuerda a los diputados que deben guardar respeto al orador y a los espectadores que están siguiendo este debate. La confianza que usted invoca en democracia la dan los ciudadanos en las urnas. Y gracias a la confianza de los ciudadanos en las urnas tenemos la mayoría que me ha permitido ser presidente del Gobierno. A usted no le han dado la confianza ninguna vez de las que se ha comparecido a las elecciones. Y la gran mayoría de los ciudadanos entenderían que el líder de la oposición, además de ejercer la crítica descalificatoria, dura, contundente, si es que se puede llamar así a lo que he hecho estoy aquí, que desarrolla la oposición, estuviera dispuesto en un momento tan importante para España, para su economía, para su bienestar, donde tenemos reformas de gran calado llamadas a cambiar nuestro modelo productivo, a asegurar la estabilidad fiscal, a asegurar las pensiones del futuro, hubiera dicho: estoy dispuesto a sumar esfuerzos, estoy dispuesto a compartir, estoy dispuesto a dialogar. Escúchenos, acepte nuestras tesis y vayamos juntos a hacer las reformas que están aquí en la Cámara. Porque, señor Rajoy, le recuerdo que el Gobierno tiene un plan ambicioso de reformas y medidas. Decreto ley de reforma laboral que se está debatiendo en esta Cámara. Habría pocos gobernantes irresponsables que convocaran elecciones cuando por delante tenemos que aprobar la reforma laboral de más calado para crear empleo y mejorar nuestro mercado laboral, dar oportunidades a los jóvenes y tener una expectativa mejor. Señor Rajoy, debate sobre el Pacto de Toledo y las pensiones. No ha dicho ni una sola palabra sobre el futuro de las pensiones. Si cree que hay que reformar o no el sistema de pensiones, si está de acuerdo o no con elevar la edad de jubilación, si está de acuerdo o no. No ha dicho ni una sola palabra. Silencio, por favor. qué? ¿Por qué? Una vez más, señor Rajoy, porque ha pedido reformas, pide reformas, y cuando llegan las reformas no se moja, no se pronuncia, porque cree que eso le puede perjudicar electoralmente, enseñar su programa o fijar una posición. Por eso no ha dicho nada hoy en todo el debate sobre la reforma laboral, la reforma de la contratación, la flexibilidad interna, el despido objetivo y las nuevas fórmulas de contratación. Tanto pedir reformas, pero en 2 años estamos esperando que el Partido Popular presente una proposición de ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores y hacer la reforma laboral, y que diga qué piensa del despido, qué piensa de la flexibilidad interna, qué piensa del desenganche electoral. Estamos esperando a que el Partido Popular presente una reforma a través de una ley que permita reducir... Silencio, por favor. Que permita reducir el déficit y estabilizar y consolidar el futuro fiscal de nuestro país. Hemos esperado a sus reformas, incluso en algún momento, y a sus políticas y medidas, más que a criticar las nuestras o los cambios de posición. Y todo lo que hemos escuchado, lo más original, lo más nuevo, ha sido, no hoy aquí, que esto es sorprendente, señor Rajoy, esto sí que me ha parecido bastante sorprendente. Lo escuchamos en un café, en un desayuno de esos por la mañana, donde después de gran expectación que se había creado, anunció que iba a presentar por fin el programa económico. Ha durado un día la expectación y el programa, y no ha tenido el valor de presentarlo aquí en el Parlamento ante todos los españoles y ante toda la Cámara. Es verdad que había una medida original. Fue la que más eco tuvo, que era reformar la Constitución para impedir el déficit. Una reforma
que, como saben, es rápida, dado como es nuestro procedimiento de reforma constitucional, y sería muy eficaz para combatir la coyuntura de la crisis económica. Esa ha sido toda la reforma original que le hemos oído en los últimos meses, que no tiene ni fundamento, ni eficacia, ni capacidad. Y, señor Rajoy, sí, además de la reforma laboral que está en la Cámara y es muy importante, además de la reforma de las pensiones que el Gobierno quiere abordar, además de los planes de consolidación fiscal que he reconocido que hemos tenido que adelantar, no cambiar, adelantar, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, como Holanda, como la inmensa mayoría de los países ante las dificultades de los mercados han tenido que adelantar sus planes de consolidación fiscal y hacer duras medidas de ajuste, como aprobó aquí el Parlamento a pesar de su voto, aun sabiendo que era necesario. Porque tenemos, como he explicado esta mañana, amplias reformas para el sistema financiero en un decreto ley que agradezco su colaboración, porque es vital, vital. Silencio, por favor. Sí, en este tema sí han colaborado, pero, señor Rajoy, no. Silencio, por favor. Pero además, si yo he dicho que tengo otro tono que el de ustedes y que el del señor Rajoy en esta tribuna, sí. Silencio, por favor. No solo lo reconozco, sino que además lo agradezco. Yo jamás escuché eso de ustedes cuando yo hacía la tarea de oposición. Nunca. No solo lo reconozco, sino que además lo agradezco. Pero añado, es en la única reforma o en la única medida que nos han apoyado. Es verdad que es una reforma que no tiene mucho coste. No es una reforma que afecte a temas difíciles, de esos antipáticos que usted me reclamaba, señor Rajoy, y que este Gobierno ha tenido que tomar ejerciendo su responsabilidad. Los ha tenido que tomar en solitario. Y lo que ha demostrado hoy, una vez más, y de manera muy elocuente, que por cierto se lo agradezco, es que usted, arrimar el hombro, si cuesta un poco, nada. Enseguida sale corriendo. Ese es el problema. Y, señor Rajoy, le tengo que decir que una vez más ha cuestionado mi confianza, la responsabilidad para llevar adelante y afrontar este periodo. Y usted sabe que no está en sus manos, porque es una facultad del presidente del Gobierno convocar elecciones. Lo sabe muy bien. Y entonces lo que pide, indirectamente, es que otros grupos le hagan la labor, dificultando, exigiendo esa responsabilidad política al Gobierno, y que el Gobierno tenga dificultades para llevar adelante sus reformas. Pero usted, señor Rajoy, tiene en sus manos un instrumento, que es el instrumento que lleva la coherencia en el ejercicio de la responsabilidad política de oposición. Usted tiene en sus manos el instrumento de la moción de censura. Si usted es coherente, claro que para subir aquí a presentar una moción de censura hay que tener un programa y el valor de explicarlo a los ciudadanos. Y para hacer una moción de censura, hacer una moción de censura, señor Rajoy, supone que además luego hay que contar los grupos que te apoyan. Y claro, eso tiene el riesgo de las dificultades y de la soledad, señor Rajoy. Ese es el problema. Aún así, como tenemos reformas tan importantes por delante, en materia laboral, en materia de pensiones, en materia de sistema financiero, en materia de energía, de industria, de competitividad, de internacionalización, de educación, donde, por cierto, hemos dedicado, el ministro Gabilondo, con voluntad, con generosidad, con esfuerzo, ha dedicado mucho tiempo para llegar a un acuerdo con ustedes que han negado y era muy bueno para España. Por interés político, señor Rajoy, no lo hemos tenido. Como tenemos todas esas materias y que afrontar la realidad, los problemas más importantes, que es el desempleo, que es el cambio de modelo productivo, le reitero que esté dispuesto, hasta que lleguen las elecciones, a concertar, a dialogar. Y por cierto, vamos todos a modernizarnos. No eran papeles escritos a máquina, sino a ordenador. Muchas gracias.
Está el señor Trujillo. Pues en esta intervención ha llegado la respuesta del presidente del Gobierno a Mariano Rajoy cuando le ha pedido elecciones anticipadas. Zapatero le ha recordado al PP que tiene en sus manos el instrumento de la moción de censura y que para eso tiene que traer a la Cámara un programa de Gobierno para explicárselo a los ciudadanos y reunir los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlo adelante, algo que Zapatero ha puesto en duda que el Partido Popular pueda conseguir. Silencio, por favor. Por favor, momento. Última intervención de Mariano Rajoy. Silencio, por favor. Adelante, señor Rajoy. Muchas gracias. Ven, señoras y señores diputados, cómo traía escrita la réplica y cómo yo lo sabía. Él mismo acaba de reconocerlo ahora aquí. Silencio, por favor. Señorías, Silencio. Seré muy breve en mi intervención porque esto no da más de sí. El señor Rodríguez Zapatero... Por favor, guarden silencio. El señor Rodríguez Zapatero ha vuelto a subir a la tribuna para hablar de mí y me ha vuelto a decir las mismas cosas que en la intervención anterior, que fueron exactamente las mismas que dijo en el debate del Estado de la Nación del año pasado. Incluso me ha dado algunos consejos para el futuro, que con todos mis respetos ya es lo que me faltaba, que me dé consejos el señor Rodríguez Zapatero. Pero a lo que no ha dado respuesta es al tema que hoy ocupa a todos los españoles. Es que no se puede confiar en usted, señor presidente del Gobierno. Y no ha dado ningún argumento. Hablaba usted del pacto de educación. Pero es que el pacto de educación no es que no se llegara a un acuerdo con el PP, es que no se llegó a un acuerdo con nadie, con ninguna fuerza política y con ninguna organización. Es que ese es el problema. Señor presidente del Gobierno, dice usted que usted ha ganado las elecciones. Todos sabemos que ha ganado las elecciones, pero es que lo que está haciendo ahora y el cómo lo está haciendo no tiene absolutamente nada que ver con el programa que fue votado por los españoles ni con el programa que estos diputados votaron en la sesión de investidura. Señor presidente del Gobierno, con toda franqueza, ha hablado usted de que vivimos un momento muy importante. Pues yo le digo que es verdad, vivimos en un momento muy importante, lo he dicho en la última parte de mi intervención anterior, y como es un momento muy importante, es preciso adoptar soluciones importantes, porque con usted otro año más no vamos a ninguna parte. Porque ¿con qué balance va a venir usted el año que viene? Usted es un tapón para la recuperación económica de España. Y como necesitamos soluciones importantes en los momentos importantes, yo le digo que hable la gente, que decidan los españoles sobre los programas que presentemos todos los partidos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Rajoy. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente del Gobierno. Sí, gracias, señor presidente. Señor Rajoy, ya sé que no le ha gustado la réplica, pero ¿qué le vamos a hacer? Es la réplica. Y estamos de acuerdo en que lo que es muy importante, que es más o menos lo que ha venido a decir en su intervención. Cosa que, por otro lado, no es infrecuente. Yo sé que usted es un maestro de la teoría de la confianza, pero insisto que la confianza en democracia, pues, en fin, se expresa en las urnas. Y no voy a insistir. No voy a insistir. Y, en todo caso, pues puede ser de referencia a las encuestas. Hombre, yo sé perfectamente que he perdido confianza en estos 2 años por parte de los ciudadanos. Silencio. Pero, hombre, ni que usted estuviera para echar cohetes según las encuestas. Por favor, un poco de modestia, ¿eh? Me conformo. Silencio, por favor. Me conformo en todo caso con que Silencio, hasta por cuando favor. haya elecciones podamos dialogar y llegar a acuerdos para afrontar las reformas que están en marcha y las que sean necesarias. Y en todo caso, sí le voy a dar, permítame, un consejo. No es un consejo ni siquiera, no me atrevo porque sé que no le sienta bien. Una sugerencia.
que va ligada a una reflexión. Es decir, yo he ido muchos años a Rodiezmo, me siento muy a gusto entre los mineros de León y Asturias. Iré muchos años más y a ver si alguna vez le vemos a usted por allí. Muchas gracias.